constantemente están proliferando, formando células nuevas, y esas células que se van formando a través de la proliferación, gracias, esas células que se van formando a través de la proliferación se van especializando, ¿sí? Y esa especialización es lo que llamamos diferenciación, ¿sí? Entonces, proliferación va a ser la formación de nuevas células, ¿sí? Que es normal, fisiológico, ocurre todo el tiempo. Y la diferenciación es el mecanismo por el cual las células formadas aquí van a alcanzar un grado máximo de especialización, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mostrar más adelante, una célula madre prolifera, va formando células nuevas, y esas células que resultan de esa célula madre, una y otra vez se van dividiendo hasta llegar a ser o a cumplir una función específica. Y ahí se dice que la célula está diferenciada, o sea, ya llegó a su grado máximo de especialización. Me faltó poner aquí, pero para que esto sea normal, este proceso de proliferación y de diferenciación, de la mano está la apoptosis, ¿sí? O sea, mientras yo voy formando células nuevas, la apoptosis se encarga de eliminar el exceso, de eliminar todas las células que de repente no tienen ya una función o que ya cumplieron su función en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, gracias a eso, todo esto se mantiene de forma equilibrada. Para que nosotros hablemos de neoplasias, entonces hay dos factores. O la célula tiene un exceso de estímulo para proliferar, o la apoptosis está inhibida, ¿sí? Entonces, esos son conceptos grandes que ya tenemos que ir incorporando. Esto es algo que nosotros ya vimos en la clase de células, ¿verdad? Que es nuestro ciclo celular. Para que una célula prolifere, tiene que entrar necesariamente en ciclo celular para formar células hijas, ¿sí? Y ahí nosotros ya vimos que esta fase tiene a la G0, que acá no está dibujada, G1, S, G2, y finalmente la fase mitótica como tal. Dentro de la mitosis, otra vez teníamos varias fasecitas. Sí. Ay, Dios mío. Entró en crisis, Renner. Dentro de la mitosis, otra vez tenemos pequeñas fasecitas que son la profase, la metafase, anafase y telofase. Cada una de estas fases en total suman menos de 1 hora, ¿sí? Para la fase mitótica. Y finalmente la citoquinesis, que es la división de las membranas para formar 2 células hijas, ¿sí? Resultado final, formación de células nuevas. Acá ya no vamos a entrar en detalles. Bueno, esto es todo lo que nosotros ya vimos también, ¿sí? Nosotros ya hablamos, incluso ya fue evaluado las fases del ciclo celular. No hablamos mucho de lo que ocurría en las fases mitóticas, pero básicamente las cromatinas... Pô, professora, é porque Sim, ele tá tranqui. indo sozinho. E aí a gente tá gravando, escamou. Daí a gente vai pegar os dois pra ver. Ah, bueno. Não vai, obrigada. Básicamente lo que ocurre en la fase mitótica es que las cromatinas comienzan a condensarse y comienzan a migrar hacia ambos lados de los polos de las células, ¿sí? ¿Para qué? Al migrar a ambos lados, ¿sí? Nos permite formar 2 células. Entonces viene la citocinesis como una tijera, corta esa parte del medio y forma una célula para arriba y una célula para abajo. Básicamente eso es lo que ocurre acá, en la fase mitótica como tal. Algo muy importante que tenemos que saber, que es base para el asiento de algunos procesos neoplásicos, son los puntos de controles que tenemos nosotros en las fases del ciclo celular. Fíjense, tenemos 2 puntos de controles. Acá entre la fase G1 y la fase S, y acá que es predominantemente de la fase G2.
¿Qué es lo que hacen estos puntos de controles? Y van verificando si es que la célula está siguiendo la línea que tiene que seguir, si está cumpliendo los requisitos para formar parte de cada una de estas fases. Lo más importante que acá tienen que saber es que la fase G2 es nuestro punto de control principal, ¿sí? ¿Qué es lo que hace en la fase G2? Verifica que el ADN se haya duplicado, que el ADN no tenga algún daño en la estructura, y si hay algún daño en la estructura, él ya tiene que identificar, ¿sí? Y ahí comienza una serie de procesos tratando de arreglar el ADN dañado o duplicado. Si es que yo tengo una falla acá, ¿sí? No ocurre este punto de control, no está la enzima que tiene que hacer este control, ahí es donde progresa las células cancerosas, ¿sí? Entonces el punto de control en G2 es súper importante para ver que todo esté funcionando correctamente. Para que este punto de control trabaje o funcione de forma adecuada, tenemos estas sustancias que son proteínas en realidad, que se llaman ciclinas. La ciclina, por definición, son proteínas que regulan la entrada de la célula al ciclo celular y su progresión. Básicamente son como unos guardias que le dicen a la célula, tenés que irte por acá, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces ellas, la ciclina E, la ciclina A y la ciclina B, hacen que la célula haga todo este ciclo y que lleguen acá, ¿sí? Que lleguen al punto de control. Y acá nosotros tenemos enzimas otra vez que se van a encargar de ver que todo esté bien, ¿sí? Y si está todo bien, entonces la célula ya pasa a división celular en condiciones normales. Entonces, a ciclina, ela seleciona. Sí, ella dice, mira, vos tenés que irte hacia acá, vos tenés que hacer esto, ¿sí? ¿Entendés? Bueno, entonces básicamente esto es lo que ocurre en el ciclo celular. Recordar, punto de control más importante, G2. Bueno, esta parte no vamos a adentrarnos mucho, que es básicamente cómo se van activando las ciclinas, ¿sí? Sepan que son las ciclinas las que regulan el paso de la célula, pero nos hace falta saber cómo se van activando o cómo se van inhibiendo. Bueno, lo que dijimos al comienzo, proliferación celular, ¿sí? El proceso normal, fisiológico, por el cual van aumentando nuestros números de células. Habitualmente, como ya dijimos, la proliferación celular va de la mano con la apoptosis, ¿sí? La misma cantidad de célula que se elimina por apoptosis tiene que ser producida por proliferación celular. Para que yo tenga la proliferación celular, mi célula tiene que entrar en ciclo celular, ¿sí? Sí o sí. ¿Para qué? Para poder ir formando células idénticas a ellas, ¿sí? Habitualmente nosotros en todos los tejidos tenemos células madres. ¿Se acuerdan que son células de reserva en cada tejido? Y esa célula madre es la primera que entra en división celular para ir generando células hijas. Esto habitualmente es totalmente controlado, ¿sí? Tiene que haber un factor de crecimiento que estimule la proliferación celular, resultado de una apoptosis. Solemos tener resultado de esta proliferación dos tipos de células generales, ¿sí? Los gametos y las células somáticas. Siempre decimos que los gametos son haploides, ¿sí? Y que las células somáticas son diploides. ¿Qué significaba haploide? Haploide. Haploide, diploide. Haciendo siempre alusión a los cromosomas. Haploide suele ser un grupito de células, en este caso los gametos, que tienen un solo juego de cromosomas, ¿sí? Haploide, un solo juego de cromosomas. Gametos, solo los gametos. ¿Por qué un solo juego? Porque después se juntan, ¿sí? Y forman
el diploide normal para nuestro cuerpo. Y el resto, todas las células o las células autosómicas tienen ya 2 pares de cromosomas, o sea, son diploides, ¿sí? Entonces ellas son resultado de todo este proceso de proliferación. Si yo tengo una lesión, una herida o tengo un sangrado, esto suele activar a esta proliferación celular en condiciones no normales, por decirlo así, tratando de resolver ese problema. Yo ahora mismo me corto acá, se forma una solución de continuidad, entonces esta va a ser la señal para que mis células de la piel entren en proliferación celular y los fibroblastos vengan a tratar de tapar esto. Lo mismo ocurre en los sangrados masivos. Si la persona sangra mucho, tiene una hemorragia bastante importante, la médula ósea se activa, ¿sí? Recibe ese estímulo, generalmente por una bajada de la volemia, se activa y produce nuevos eritrocitos, ¿sí? Entonces ellos son estímulos específicos que pueden activar a la proliferación celular. Ahora bien, la diferenciación celular dijimos que es la especialización de la célula. Y ahí es donde mi célula madre que no indiferenciada, ella que es mi célula de reserva, entra al ciclo celular. Entra al ciclo celular, ¿sí? Da lugar a 2 células hijas. Esas células hijas van a volver a entrar en ciclo celular si es que no cumplen una especialización específica. Y van a entrar una y otra vez hasta que el resultado final sea una célula especializada. No sé si se acuerdan, histología, creo que en sangre lo que se hablaba mucho de la especialización de las células, donde teníamos a la stem cell, ¿sí? La célula madre hematopoyética, y ella entraba varias veces en división hasta dar un eritrocito, por ejemplo, ¿sí? Entonces es básicamente eso lo que ocurre en la diferenciación celular. Cuando la célula llega a su grado máximo de especialización, o sea, se convierte en una célula con una función específica, ahí deja de entrar en división celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está diferenciado. Entonces ella ahí directamente se va a encargar de cumplir su función hasta que se muera. ¿Sí? Bueno, acá nada más les cuenta que el óvulo fecundado es el encargado de formar todas las células del cuerpo. O sea, todo este proceso, tanto de proliferación como de diferenciación, ya empezó en etapa embrionaria, cuando literalmente éramos un acúmulo de células mesenquimales, ¿sí? Estas células, cada una de ellas comenzó, dependiendo día tras día, ¿sí? Comenzó a proliferar una y otra vez hasta dar lugar a los tejidos embrionarios, ¿verdad? Que son 3, las capas germinativas. Luego las capas germinativas entraron otra vez en división celular, una y otra vez, hasta dar lugar a los tejidos fundamentales. Y ahí paró, ¿sí? Ahí, con el grado máximo de diferenciación regulado por un montón de genes, llegó a la diferenciación de los tejidos, ¿sí? Y ahí quedó un pequeño porcentajecito de células en estado de célula madre, que está ahí por si necesitamos en algún momento otro tipo de célula. ¿Está bien? Entonces esto ya es desde etapas embrionarias. Esto es todo lo que ya estábamos diciendo, ¿sí? Generalmente este proceso comienza con una célula madre, ¿sí? Esta célula madre es la primera que entra en división celular. Ella va a dar lugar al final del primer ciclo celular a una célula progenitora, que es una célula madre totipotencial, ¿sí? Y a otra célula madre, ¿sí? Esta célula progenitora va a volver a entrar en ciclo celular. ¿Para qué? Y para dar otra vez células hijas similares a ella. Esas células hijas vuelven a entrar en división celular y así sucesivamente hasta que yo tengo una célula altamente diferenciada.
¿sí? Y ahí ya nunca más esta célula entra en ciclo celular a no ser que pase algo, ¿sí? En condiciones normales ya no vuelve a entrar. Y este grupito de células madre que se generó en división celular pasa al grupo de células de reserva, ¿sí? O sea, células que tenemos ahí por si acaso necesitamos de algún tipo de célula, entonces ahí ellas se van a activar. Si no, van a permanecer inactivas en G0 por el resto de nuestra vida. Los tejidos con alto grado de renovación celular dependen mucho de las células progenitoras o células madres del mismo linaje. O sea, todos los tejidos de nuestro cuerpo tienen su reserva, ¿sí? Todas tienen su célula madre, sobre todo los tejidos con alto grado de renovación. ¿Quién, por ejemplo, es un tejido con alto grado de renovación? Piel, ¿sí? Constantemente nuestras células de la piel se van muriendo, ¿sí? Un montón de causas, pero al mismo tiempo que van sufriendo apoptosis se van renovando. Entonces acá este proceso de proliferación y diferenciación se mantiene de forma activa. Lo mismo sucede a nivel intestinal, ¿sí? A nivel del intestino también constantemente estamos pasando por una renovación celular, ¿sí? Bueno, acá lo único que quiero que recuerden es que todas las células madres tienen dos propiedades principales. Autorrenovación, o sea, sufren divisiones, pero al final queda otra vez una reserva de célula madre. No es que esa célula madre entra en división y ya terminan las células madres. Siempre hay células madres de reserva. Y la potencia, que es justamente la capacidad de diferenciación. Ellas pueden formar, dependiendo del tejido, un montón de células especializadas, ¿sí? Entonces, estas dos propiedades son las más importantes que debemos de recordar en las células madres. Acá solo les dice, ¿verdad?, cuáles son los tipos de células madre con los que contamos en nuestro cuerpo. Tenemos a las células madres totipotenciales, que son las primeras células producidas en etapa embrionaria, que es la célula así indiferenciada del embrión que va a generar todas las capas germinativas, ¿sí? O sea, esto es embrionario. Células madres multipotenciales, que son, por ejemplo, las células madres hematopoyéticas, ¿sí? Una célula madre hematopoyética puede producir glóbulos rojos, puede producir glóbulos blancos, puede producir todo el linaje de la sangre, por ejemplo. Y las células madres unipotenciales, como su nombre me dice, produce solamente una línea celular específica, ¿sí? O sea, ella viene ya desde etapas embrionarias codificadas solo para renovar un tipo de célula. Por ejemplo, a ver, no sé, un fibroblasto, ¿sí? Ella viene codificada para renovar ese fibroblasto solamente. Ella no les va a producir otra célula. Bueno, hasta acá todo normal, ¿sí? Todo lo que ocurre fisiológicamente en nuestro cuerpo, constantemente. Ahora, eso que estábamos viendo es base para entender cómo se producen las neoplasias. Y acá tenemos dos imágenes fundamentales de las neoplasias. Nosotros tenemos dos tipos de neoplasias: neoplasias benignas, neoplasias malignas. Yo tengo que ser capaz de identificar una neoplasia benigna de una maligna mirando el tejido, ¿sí? Esto lo van a hacer mucho más en anatomía patológica, pero ya tienen que saber cuáles son las diferencias. Y fíjense, acá tengo un tejido normal. Antes de entrar en neoplasia, quiero que vuelvan a traer a sus mentes dos conceptos histológicos: parénquima, estroma, ¿sí? Parénquima era nuestra célula, la parte funcional, ¿verdad? Y el estroma era todo el tejido de sostén o tejido conjuntivo. Nosotros vamos a tener neoplasias que pueden afectar el parénquima y neoplasias que pueden afectar el estroma, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si se fijan, tengo una célula, esto de color azul es mi tejido normal, ¿sí? Un tejido X, a un epitelio vamos a decirle.
Acá se están formando las células tumorales. Fíjense que las células tumorales tienen la misma característica que las células normales. O sea, están diferenciadas también. Son muy parecidas al tejido de origen. Pero si se fijan, hay una pequeña cápsula separando a estas células normales. Esta cápsula ayuda a que las células cancerosas permanezcan encapsuladas, ¿sí? O sea, sin afectar al resto del tejido. Esa es una característica de la neoplasia benigna. Células bien diferenciadas y agrupadas. Ahora, si miran esta otra imagen, si se fijan, lo primero, la característica de la célula neoplásica no es igual a la célula del tejido normal. O sea, no hay una diferenciación acá, ¿sí? Y además, acá no tengo un límite. Todas las células cancerosas invaden al tejido normal, ¿sí? Y un dato muy interesante, sale del tejido de origen, ¿sí? Ella generalmente, vamos a ver enseguida, la propia célula tumoral produce una enzima proteolítica que degrada la membrana celular. Entonces rompe la membrana y sale acá afuera, ¿sí? Y al salir acá afuera puede agarrar tejidos vecinos, puede agarrar vaso sanguíneo, linfa e ir a otro lado. O sea, tiene la capacidad de salir del tejido de origen, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, estas son las principales diferencias entre una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. Obviamente, la neoplasia benigna siempre es de mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque está localizada. Bueno, entonces, neoplasia benigna está formada por células bien diferenciadas, o sea, se parecen al tejido original, aglomeradas en una sola masa, toditas juntas, separadas del tejido normal. Y la neoplasia maligna son menos diferenciadas, son diferentes a nuestro tejido de origen, pueden entrar en el sistema circulatorio o linfático y formar tumores secundarios. O sea, degradan el límite, salen hacia afuera y se van a otros órganos, produciendo lo que conocemos con el nombre de metástasis, ¿sí? La palabra tumor que está aquí arriba es una palabra, el paciente, por ejemplo, cuando escucha tumor ya piensa en cáncer, ¿sí? En realidad, la definición de tumor es cualquier hinchazón por la causa que fuere, ¿sí? Que va a aparecer en una zona determinada del cuerpo. Si yo, por ejemplo, ahora tengo una celulitis, acá se puede formar un tumor. Y ese tumor no va a ser cáncer, va a ser pus probablemente secundario a mi celulitis, ¿sí? Entonces, tumor es cualquier hinchazón localizado, ¿sí? No confundan con edema, cualquier hinchazón localizado en cualquier parte del cuerpo. Doutora, uma neoplasia benigna, ela pode virar uma maligna? No es lo común, no es lo común. Pero vamos a ver que hay un tipo de neoplasia benigna que es el carcinoma in situ que puede convertirse en invasora, ¿sí? Pero no es lo común. E essa fase maligna, independente do processo inicial, ela já começa fazendo esse rompimento no seu Ya inicia, ya nunca en ningún momento está organizada ni aglomerada, no. Então sempre, se não descobrisse rápido, sempre vai ter uma metástase. Sí, la maligna sí, lastimosamente sí. ¿Qué hace que se rompa esta protección? Vamos a ver enseguida, la propia célula tumoral produce una enzima que es proteolítica y ella comienza a comer todo el tejido alrededor y ahí ya sale. Bueno, yo no sé si ya vieron en anatomía patológica neoplasias, ¿no? Todavía. Estos son algunos nombres con los que ya quiero que se familiaricen.
Nosotros en Fisiopato poco nada vamos a ver esta terminología, pero sí lo van a encontrar en Anatopato y cuando hablen de patología como tal, que son los nombres que se le da a las neoplasias, ¿sí? El nombre siempre va a depender del tejido en donde se está formando. El sufijo oma habitualmente se suele utilizar para nombrar al tipo de tejido parenquimatoso del cual se origina el crecimiento. Si solamente está oma al lado del tipo de tejido, probablemente es una neoplasia benigna. Por ejemplo, adenoma, ¿sí? Adenoma es una neoplasia benigna de una glándula. Adeno, glándula, oma, neoplasia benigna, ¿sí? Oma entonces habitualmente se usa para hablar de algo benigno. Ahora, carcinoma. Carcinoma se usa para hablar de un tumor maligno, pero que este tumor maligno tenga origen epitelial, ¿sí? Cualquiera que sea el epitelio, ahí se formó el tumor maligno, entonces es carcinoma, ¿sí? Sarcoma se usa para hablar del tumor maligno, pero que tiene origen mesenquimatoso. Y ahí tienen que pensar, ¿cuáles son los tejidos que vienen del mesénquima? ¿Sí? Músculo, tejido conjuntivo, todos los tejidos conjuntivos especializados, tejido adiposo, cartílago, hueso, sangre, todos ellos van a usar la palabra sarcoma para hacer alusión al tumor maligno, ¿sí? Después tenemos otros dos conceptos que son el papiloma y los pólipos. Por definición, el papiloma es una prolongación, puede ser microscópica o macroscópica, que crece en la superficie, ¿sí? Habitualmente suelen ser macroscópicas. No sé si se acuerdan de la imagen de la neurofibromatosis, era un tumorcito redondito. Los papilomas son similares, solo que son más largos, como un dedo, ¿sí? Luego tenemos al pólipo. El pólipo es similar en aspecto al papiloma. La única diferencia es que se forma en las mucosas, ¿sí? Lo más frecuente, intestino, ¿sí? Entonces puede ser asiento de cáncer, puede ser una lesión precancerosa. Entonces siempre que tengan pólipos hay que estudiar que las células sean células normales o no. ¿Está bien? Entonces son algunos conceptos que ya debemos de recordar. Y acá les puse una tablita, que es una tablita que está en nuestro libro de POR. Les pone el tipo de tejido en una columna, cómo se va a llamar si el tumor benigno asienta en ese tejido y cómo se va a llamar si el tumor maligno asienta en ese tejido. Por ejemplo, músculo. Músculo es un tejido mesenquimatoso, ¿sí? Si asienta en el músculo liso, el tumor benigno se llama leiomioma. Leio, liso, mio, músculo, oma, tumor benigno, ¿sí? Si el tumor es maligno, es leiomiosarcoma, ¿sí? Entonces se va juntando el tejido de origen más el sufijo que acompaña a la neoplasia. Si es benigna es oma, si es maligna depende. Si es en origen epitelial, carcinoma. Origen mesenquimatosa, sarcoma. ¿Está bien? Esto lo van a leer bien después para recordar otra vez. Bueno, entonces, resumiendo, cuando hablamos de neoplasia benigna y maligna, 5 son las características que me tiene que venir a la mente para que yo pueda diferenciar una de otra. Lo primero, características de las células. ¿Son diferenciadas o no son diferenciadas? ¿Sí? Lo segundo, tasa de crecimiento. ¿Crecen rápido o crecen lento? ¿Sí? Forma de crecimiento. ¿Invaden tejido o no? ¿Sí?
Capacidad de hacer metástasis. ¿Salen de ese tejido o no? Y potencial para causar la muerte. Siempre tengan en cuenta que si sale del tejido ya es mortal, potencialmente grave. Si no sale del tejido, bueno, puede ser que no lleve ese tumor a la causa, no sea la causa de muerte de ese paciente. ¿Sí? Y ahí tenemos otra vez una tablita. Esta tablita también lo van a encontrar en su libro. Fíjense que junta las características, ¿sí?, que acabamos de ver y los divide en neoplasias benignas y neoplasias malignas. Las neoplasias benignas, como dijimos, las células están bien diferenciadas, parecidas al tejido de origen. Tiene un crecimiento habitualmente lento, ¿sí? Crece de a poquito, de forma progresiva y a veces incluso disminuye su tamaño, ¿sí? O sea, pasa a ser bien localizadito en una zona específica. Crece por expansión, ¿sí? Se expande la célula una al lado de otra sin invadir el tejido de al lado. Todo eso gracias a que está encapsulado. Hay un tejido conjuntivo que la sostiene. No hacen metástasis. Por lo tanto, la causa, como les dije, el potencial para causar la muerte es bajísimo, ¿sí? Muy, muy bajo. Malignas, células indiferenciadas, no son parecidas al tejido de origen. La tasa de crecimiento es variable, pero frecuentemente son de rápido crecimiento. Crecen por invasión, ¿sí? O sea, comienza ya luego de entrada a invadir todo su tejido de origen y luego salen para afuera, hacen metástasis. Agarran todos los tejidos circundantes, entran en el vaso sanguíneo, vaso linfático, para llegar a otras áreas del cuerpo e ir formando otros pequeños brotecitos de tumores, ¿sí? Y obviamente al salir del tejido circundante, ser de rápido crecimiento, ser indiferenciado, es de mal pronóstico, ¿sí? O sea, suelen ser graves. Bueno, esto es todo lo que estábamos diciendo recién. Se compone la neoplasia benigna de células bien diferenciadas, se parecen al tejido de origen, tienen una tasa de crecimiento lento, habitualmente progresivo y puede llegar a dejar de crecer o disminuir su tamaño. Suelen estar localizadas en el tejido de origen gracias a la cápsula, como estamos viendo en la imagen, ¿sí? Bien contenida. No suele amenazar la salud de la persona que lo padece. Hay un dato interesante otra vez. Depende mucho del lugar donde aparece. Por ejemplo, hay neoplasias que son así bien contenidas, neoplasias benignas, pero que afectan el encéfalo. ¿Qué pasa en el encéfalo? El crecimiento nuevo de una célula, de un tejido, en este caso una neoplasia benigna, genera un aumento de la presión intracraneana, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? El cráneo no se expande, ¿sí? Entonces cualquier crecimiento, por mínimo que sea, va a generar daños, probablemente van a ser perjudiciales para la salud. Entonces habitualmente no son amenaza para la salud, excepto si se forman en cráneo, ¿sí? ¿Perdón? Los miomas también, claro, porque no tenés mucho espacio y generalmente se complican agarrando vasos, ¿sí? Entonces sangran. Entonces sí, entonces habitualmente no, pero siempre medicina hay excepciones, ¿sí? Y por el otro lado, la neoplasia maligna, que ya dijimos, las células no están bien diferenciadas, crecen rápidamente, suelen comprimir vasos sanguíneos,
¿sí? Invaden al tejido circulante y van viajando por los vasos hasta llegar a distintas partes del cuerpo, produciendo la siembra o la metástasis del tumor en otras zonas específicas y generalmente a distancia. ¿Qué tal hasta acá? Essas células, elas só vão ser prejudiciais dependendo do local. Mas Exactamente. elas não têm a capacidade de se formar malignas, células malignas. No es lo frecuente. A veces, justamente vamos a ver ahora, tenemos los carcinomas in situ, que fueron localizadas en un inicio, como vamos a ver ahora, pero que tienen el potencial de ser invasoras, ¿sí? No es la frecuencia, pero puede pasar. Professora, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora falou que as invasões, elas acontecem à distância? São em Es órgãos así. distantes? Habitualmente tenemos dos mecanismos que vamos a ver ahora: siembra y metástasis. La siembra es local. Por ejemplo, si vos tenés un tumor en abdomen, hace siembra en el peritoneo, ¿sí? Ahí al lado. La metástasis es distancia, ¿sí? Por ejemplo, el tumor de hígado genera metástasis en pulmón, ¿sí? Es a distancia. Pero puede darse de las dos formas: cerca, tejido circundante, o lejos. ¿Sí? Hay una forma bastante particular de neoplasias, que es el carcinoma in situ. El carcinoma in situ suele venir en los informes de anatomía patológica y yo tengo que saber qué significa, ¿verdad? Lo primero, no sé dónde se fue ahí está. Lo primero que tengo que tener en mente, que carcino hace alusión a epitelio, ¿sí? O sea, el problema está en el epitelio del tejido X. In situ. ¿Por qué dice in situ? Porque la lesión está localizada en el epitelio. ¿Qué pasa acá? Esta lesión no entra en una clasificación de benigna o maligna en un principio, porque cumple las dos características. Está bien localizada en el epitelio, pero ella es una lesión preinvasora. O sea, ella tiene la capacidad de salir de este epitelio y agarrar todas las estructuras del tejido. Este carcinoma, cuando llega en el informe de anatomía patológica, se tiene que sacar, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que ella progrese, avance por los otros tejidos y se convierta ya en una célula o una lesión invasora, ¿sí? Este es el estadio, el famoso estadio donde les dice al paciente que es para sacar, que es para hacer esto, porque o si no va a progresar a esto, ¿sí? Eso sería el carcinoma in situ. Y suele tener un buen pronóstico si se hace la extirpación quirúrgica. Bueno, ¿quedaron claros entonces los conceptos? ¿Sí? Neoplasia benigna, neoplasia maligna, carcinoma in situ, que van a ser los tres con los que vamos a ir trabajando a lo largo del año. Les voy a mostrar algunas características que deben cumplir las células cancerosas para que nosotros digamos que esa célula dejó de ser normal y que ahora es una célula neoplásica. Lo primero, la proliferación es anómala, habitualmente rápida, desmedida, no controlada, no responde a los factores de crecimiento, suele ser un crecimiento con su propio estímulo, ¿sí? Tampoco responde a factores inhibitorios. Ella sigue creciendo pese a que hay algunos genes que tratan de suprimir su crecimiento. Entonces es anómalo el crecimiento de estas células. Y la pérdida de la diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Que las células pierden sus características normales de célula, ¿sí? Que lo que nosotros vimos, por ejemplo, que la célula del cartílago o el condrocito tenía que estar bien en su laguna, se pierde. No existe ese formato que tenía que tener la célula de ese tejido.
Y acá viene un concepto muy importante que es la anaplasia. ¿Qué es la anaplasia? Es la pérdida de la diferenciación celular, ¿sí? Entonces es un término que van a escuchar muchísimo, muchísimo, sobre todo en anatomía patológica. Células anaplásicas, ¿sí? Células que no tienen una diferenciación normal. Otra característica de las células cancerosas es la inestabilidad genética. La inestabilidad genética hace alusión a las mutaciones, ¿sí? Mutaciones que ya pudieron venir, ¿cómo se dice?, heredadas de la familia, o mutaciones nuevas por una exposición a algún tipo de agente o sustancia que pudo causar una mutación en el ADN, ¿sí? Nosotros vimos, creo que fue la segunda clase, algunas lesiones que podían causar inestabilidad genética, algunas sustancias, por ejemplo los rayos ionizantes, los rayos UV, ¿sí? Que afectan a la estructura del ADN y generan alguna de estas alteraciones que están acá. Aneuploidía, ¿qué era aneuploidía? Número anómalo, ¿sí? Puede ser ausencia, puede ser exceso, pero hay un número anómalo de cromosomas que puede ser resultado de esta inestabilidad. Inestabilidad intracromosómica es cuando hay alguna alteración estructural. Esas inversiones de lesiones que vimos, ¿sí? Esto entra aquí. Inestabilidad del microsatélite, que son secuencias repetitivas del ADN que no debería de suceder, ¿sí? Y mutaciones puntuales, ¿sí? O sea, justito el cromosoma tanto sufrió una mutación en el locus de su gen y ahí generó un proceso neoplásico. Vamos a ver ahora, enseguidita, el papel del microambiente. Generalmente, la persona que hereda, ¿sí?, alguna inestabilidad genética familiar le predispone al desarrollo de cáncer, no quiere decir que sí o sí va a tener cáncer, ¿sí? Tiene que haber una mezcla multifactorial entre la genética, ¿sí?, y el ambiente externo, ¿está bien? Lo único que pasa con esa persona es que nace susceptible, no es que sí o sí va a tener cáncer. Siempre va a depender del ambiente en el que ella se maneje. Esto ya dijimos también, independencia del factor del crecimiento, ¿sí? O sea, ella prolifera igual, haya o no haya factor de crecimiento, va a continuar su proliferación, ¿sí? Lo mismo también que no va a depender de factores inhibitorios, ¿sí? Ella es autónoma en la mayoría de los casos. Generalmente se pierde todo lo que sería la comunicación celular normal. ¿Se acuerdan la clase de comunicación? Que las células debían de ir hablando unas con otras para cumplir su función. Acá esto no existe. Cada una es autónoma, trabaja por sí sola. Expectativa de vida ilimitada. Ellas no entran en apoptosis, ¿sí? La apoptosis, vamos a ver enseguida, la apoptosis está inhibida, ¿sí? Gracias a un gencito que nunca me acuerdo su número, TP53 creo que se llama. Este gen inhibe la apoptosis, ¿sí? Entonces esta célula nunca se muere a no ser que nosotros le hagamos un tratamiento, a no ser que nosotros saquemos a esa célula, ¿sí? O sea, si le dejamos ahí, ahí va a quedarse, va a vivir hasta que la persona fallezca. Y van a ir expresando varios antígenos. La propia célula cancerosa expresa antígenos que son utilizados por nosotros como marcadores tumorales, ¿sí? Esos marcadores tumorales nos ayudan muchísimo a nosotros para orientarnos cuál es el origen probable de la neoplasia,
¿sí? Entonces eso es una pequeña ventaja que nos da la célula cancerosa, la expresión del antígeno que luego nosotros lo vamos a utilizar para su diagnóstico. Se les voy a mostrar también enseguida. Dime. Lipoma. Como acontece, na verdade? Porque não, em nenhum desses eu consegui ver a característica para que se gere um lipoma. El lipoma es un tumor benigno de tejido adiposo. Generalmente se da por un exceso de un factor de crecimiento o un estímulo excesivo del factor de crecimiento en el tejido adiposo, ¿sí? Lo único bueno con el lipoma es que se contiene, ¿sí? O sea, vamos a ver enseguida, está todavía, está el factor de crecimiento presente, pero hay un gen supresor, ¿sí? Y el gen supresor le limita. ¿Sí? Vamos a ver los genes que participan en esto, pero él le limita y le contiene. Entonces nosotros sacamos y ya. Pero ¿qué pasa? Sacamos y hay posibilidad de que se vuelva a formar, porque vos no actuaste sobre su factor de crecimiento. O sea, esa persona va a volver a tener lipoma en otra zona en algún momento, ¿sí? Porque el gen es el que está alterado o mutado. ¿Está bien? ¿Qué tal hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todavía no tienen hambre? ¿Ya tienen? Vamos a dar un break un ratito entonces. ¿Toman café?